Muy bien. Pues les saludo en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestro Rey, ¿verdad? Nuestro amado Salvador, nuestro Redentor, ¿verdad? A quien rendimos honor. Y pues su iglesia, ¿verdad? Como sus hijos, dándole alabanza, loor, como hemos cantado. Pero también no solo el día que nos reunimos, sino también en nuestra vida diaria, ¿verdad? Buscando serle agradables, buscando que el propósito por lo cual vino Él para enseñarnos cómo agradar a Dios, ¿verdad? Busquemos cada día esforzarnos en ser pues un instrumento útil en sus manos, agradable, ¿verdad? Un culto racional, un sacrificio voluntario de que estamos agradecidos y vivimos para Él porque Él es digno, ¿verdad? No es casualidad, siempre pues Dios tiene un propósito, pero parte de lo que habló el hermano Josué ahorita compartiéndonos acerca de Job, pues del comentario de Bildad, uno de los amigos de Job, nadie nos puso de acuerdo, ni siquiera platicamos qué iba a platicar. Pero bueno, se relaciona algo con lo que quiero compartir. De hecho, tomé algunos pensamientos o algunas ideas o algún pensamiento o idea de ese artículo, el tercer bautismo, ¿verdad? El cual también recomiendo, ¿verdad? Y que es muy bueno saber realmente a qué hemos sido llamados. Mucho se habla del primer bautismo, ¿verdad? Y el primero y segundo, que es bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo, pero el tercer bautismo ya no se habla, ¿verdad? Y sería bueno compartirlo, ¿verdad? Algún día. Pero bueno, volviendo a retomar, ¿verdad? El tiempo en que estamos pasando ahorita, en que están van a venir las elecciones y pues cada candidato está promoviendo, ¿verdad? Si votan por él tiene sus propuestas, ¿verdad? Y bueno, quise tomar, no crean que las he estado juntando y que estoy pensando en quién y vaya yo a aprovechar para decirles mejor voten por esto. No, solo me encontré este montón de folletitos, ¿verdad? Pegados ahí en el parabrisas del coche, y son de más o menos de los candidatos que tenemos aquí en Tlaxcala, y todos pues están promoviendo, ¿verdad? Sus propuestas, cada quien pues dando lo mejor, ¿verdad? Queriendo poner debido al engaño y todo lo que en otras ocasiones ha sucedido de fraudes y pues malos gobernantes, y bueno, pues todos se proponen, ¿verdad? Como aquí esta candidata, donde dice tengo propuestas claras, ¿verdad? Queremos para los tlaxcaltecas mejores oportunidades con empleos bien pagados,
¿verdad? Y propuestas reales e innovadoras, dice, como el apoyo económico, ¿verdad? Vemos pues sus propuestas en mejorar la vida, en estar mejor económicamente, que vivamos mejor, ¿verdad? Es casi la mayoría. Y otro candidato, quiero leer más o menos sus propuestas, ¿verdad? Dice 4 de 8 propuestas de gobierno, dice que haya seguridad, ¿verdad? Una infraestructura donde tú participas mejorando nuestra comunidad, ¿verdad? Donde va a haber transparencia, dice yo sí voy a cumplir la ley y vamos a reactivar una economía, dice. Entonces, planificando la inversión, pensando siempre en el bienestar de los ciudadanos. Entonces, todos estos candidatos que se proponen, ¿verdad? Vemos que sus propuestas es en el área de poder mejorar, de estar bien, ¿verdad? De tener un área productiva, dice, gestionar proyectos productivos industriales, comerciales y agrícolas, dice, para cambiar el futuro, ¿verdad? Entonces, bueno, les vuelvo a reiterar, no es mi intención promover a ninguno de estos candidatos, puesto que nosotros no participamos en la política ni votamos, ¿verdad? Porque el Señor dijo, mi reino no es de aquí, ¿verdad? Si mi reino fuera de aquí, dice, mis servidores pelearían, pero mi reino no es de aquí. Entonces, vemos, ¿verdad? Cuando alguien que quiere liderar, que quiere estar al frente, gobernar, pues vemos que quiere proponer estas propuestas, ¿verdad? De mejorar la vida. Pero en la semana, estando leyendo, les quiero invitar que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan. Y como mencionaba también el hermano Josué la semana pasada, ¿verdad? De cómo gente está confundida ahora con tantas denominaciones que han surgido, ¿verdad? Que equivalan o relacionan a la política con la religión, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus propuestas, sus doctrinas, ¿verdad? Y cada quien propone la manera en que tú, si tú sigues esa denominación, tú vas a tener el boleto seguro, ¿verdad? Para estar en el cielo con el Señor, pero pues hay mucha confusión. Y bueno, vemos que los líderes que ahora pues se promueven ofrecen lo mejor, pero estando leyendo en el capítulo 16 vemos fíjense lo que dice, bueno, desde el 15-18, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el verso 18 le voy a dar lectura. Dice: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Sí? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, qué diferente, ¿verdad? Lo que el llamado del Señor a sus seguidores, ¿verdad? Parece que las propuestas que dan no están muy alentadoras, ¿verdad? Dice que si el mundo nos aborrece, sepan que yo antes que ustedes he sido aborrecido. ¿Verdad? O sea, no es tan alentador lo que, comparado con lo que acabamos de ver de las propuestas de los candidatos del mundo, con lo que el Señor está diciendo que va a suceder con los que le quieren seguir, ¿verdad? Que nuestro líder es alguien que aborrece el mundo, que lo ha aborrecido, y que lo mismo va a pasar con los que le seguimos. Nos van a aborrecer, ¿verdad? Pero hay una razón, ¿verdad? Dice en el verso 20, bueno, le voy a dar lectura a todo. Dice el verso 20 que estábamos leyendo, dice: acordaos de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a nosotros nos perseguirán, ¿verdad? Y luego dice la clave del porqué, en el verso 21. Mas todo esto nos harán por causa de mi nombre. Dice, mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esa es la causa, ¿verdad? No conocen a Dios. Es la causa, ¿verdad?, por la que aborrecieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la causa por la que nosotros también vamos a ser aborrecidos. ¿Por qué razón? ¿Por qué? También más adelante nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué será que nosotros nos hacemos enemigos porque les hacemos artimañas y les hacemos mal y fraudes? ¿Será eso que por eso hacemos enemigos? ¿Así se conduce a un cristiano? No. ¿Por qué vamos a tener enemigos? ¿Verdad? ¿Por qué la gente se va a hacer nuestros enemigos? ¿Por qué nos van a tener como enemigos? Porque no caminamos en el mismo, ¿verdad?, en el mismo desenfreno de disolución, ¿verdad?, en el mismo camino, en la misma corriente, ¿verdad? Y por eso, como no caminamos, no hacemos como ellos hacen, eso hace que seamos sus enemigos, ¿verdad? Entonces, las propuestas que el Señor, ¿verdad?, dijo desde un principio: bienaventurados cuando por mi causa, ¿verdad?, os vituperen y persigan. Oigan, si alguno de estos candidatos que ahorita mencioné dijera: les propongo, ¿verdad?, mi propuesta es que voy a llevar al país a una declive económica tremenda, ¿creen que levantarían la mano jubilosos? No, ¿verdad? Pues exactamente es lo que el Señor casi nos dice. Me van a seguir, ¿verdad?, pero por mi causa los van a vituperar, los van a perseguir, van a decir toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿verdad?
los van a torturar, como ahorita nos mencionaba algo el hermano Josué, ¿verdad? Y fíjense lo que dice en el capítulo 16, precisamente de esto, dice, sigue hablando el Señor y dice, en estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, o sea, no vayan a tropezar y pensar, bueno, que el Cristo no iba a venir y a derrocar el gobierno y ahora íbamos a tener un nuevo rey, y todo iba a haber, íbamos a estar desatados de esas ligadoras del gobierno romano, no, porque así pensaban, ¿verdad? Así pensaban. Entonces, estas cosas les digo, dice, para que no vayan a tener tropiezo, vayan a decir, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué nos vienen todas estas cosas? ¿Verdad? Dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Dice, les expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que nos mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había dicho. ¿Verdad? Esto no se los dije al principio porque yo estaba con vosotros, dice el Señor. Entonces, vemos que la razón principal de la que nos van a atentar con nuestra vida, ¿verdad? De que nos expulsan, ¿verdad? Nos sacan como algunos de los hermanos, ¿verdad? Fueron expulsados, sacados de sus congregaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice el principal pensamiento, ¿verdad? Porque piensan que sirven a Dios, que rinden servicio a Dios, ¿verdad? Lo que se conoce o conocemos como la Santa Inquisición, ¿verdad? Supuestamente tanta matanza, porque su motivo es que estaban rindiendo servicio a Dios, haciéndolo por Dios, pero no conocen a Dios. Esa es la razón, ¿verdad? No conocen a Dios, no lo han conocido, ¿verdad? Y entonces esa es la razón, amados, por la que a veces pues encontramos injusticia, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos que pues no hay amabilidad a veces, ¿verdad? No hay pues gente donde a veces nos encontramos que trata de hacer el mal, ¿verdad? Siempre quieren ser los primeros y vemos que no hay respeto. Y a veces eso nos molesta, ¿verdad? Me acuerdo que el hermano Pedro comentó algo así de que dice, he luchado, de decir, ¿por qué? Porque la gente es así, no es amable, le vale, ¿verdad? Bueno, la razón es, no conocen a Dios, ¿verdad? No tienen, ¿verdad?, la esencia del conocimiento de Dios. No ha sido vivificado su espíritu, no ha cambiado su mente, ¿verdad? No ha sido transformada ni renovada su mentalidad. Y por eso viven, ¿verdad?, en esa actitud de egoísmo, de orgullo, de primero yo, después yo, luego yo y todo yo y hasta el último yo, ¿verdad? Y esa es la razón. Quiero que vayamos también a Mateo 7.
dice en el verso 23, ¿verdad? Dice, el contexto es que muchos van a venir y le van a decir, Señor, Señor, ¿verdad? Pero él dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán, sino los que hacen. No es el que dice, sino el que hace, ¿verdad? Y inclusive, pues como que le dicen, pues todo esto hemos hecho por ti, ¿verdad? En tu nombre. Mas sin embargo vemos que el Señor dice, y entonces les declararé en el verso 23, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, como hay también en el mundo, ¿verdad?, que se mueve en la injusticia total, como nos explicaba el hermano Josué, nos platicaba, en donde hay se mueve por que hay una injusticia total. Dice también, aún en el ambiente religioso, ¿verdad?, de cómo muchos hacen tantas cosas, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesús, pero el Señor les dice, no los conozco, no los conocí, ¿verdad? Nunca os conocí, nunca tuvimos una relación, nunca hubo una aprobación del Señor en sus vidas, ¿verdad? Nunca tuvieron esa relación, esa experiencia, como diré, constante, día con día, ¿verdad?, progresiva, de una relación, de conocerle a Él, ¿verdad? Nunca tuvieron esa aprobación de Dios. Su hacer maldad, porque dice, hacedores de maldad, ¿verdad? Apártense de mí, hacedores de maldad. No les está reprochando el que predicaban en su nombre, que hacían milagros o que sacaban demonios. De eso no les dice, sino su hacer maldad era que le llamaban Señor, Señor, ¿verdad? Así tan como hoy escuchamos, ¿verdad?, en congregaciones donde levantan las manos y gloria a ti, Señor, tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, ¿verdad? Pero en realidad vemos sus vidas, vemos el fruto de su vida. Y uno dice, ¿realmente es el Señor de su vida? ¿Es el amo de esa alma, de esa vida? Dios es realmente el Señor, el que gobierna, el que dice lo que se tiene que hacer y lo hace. No, ¿verdad? Entonces su hacer en maldad es que le llaman Señor, Señor. ¿Ya? Mi amo, mi rey. Pero dice más adelante en Lucas también, me llaman Señor y no hacen lo que yo digo. Solo es pura emoción, ¿verdad? Solo puro gritar y levantar las manos, sentir que casi lo tocan, y ¿verdad? Y salen de esa reunión y su vida no hay fruto, solo una vida, un círculo religioso, ¿verdad? Porque nunca los conoció, dice el Señor. Nunca te conocí, nunca tuvimos una relación de íntima, ¿verdad? También dice en Mateo 25, vamos allá adelante. Dice en la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Unas estaban preparadas, otras desprevenidas, y el Señor dice que llega y entran las que estaban preparadas y se quedan las que pues estaban durmiendo. Y dice el verso 11 del capítulo 25 de Mateo,
Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, ¿verdad? El Señor Jesús, respondiendo dijo, de cierto les digo que no les conozco. Entonces, aquí hay una respuesta, ¿verdad? Del por qué vamos a ver injusticia, vamos a ver odio, aborrecimiento, vamos a experimentar, ¿verdad? Que nos traten como enemigos. Tal vez, como decía hermano Josué, muchos de nosotros no hemos pasado una situación difícil como la que pasaron hermanos, ¿verdad? O como la que pasaron los primeros apóstoles, seguidores del Señor. Pero quiero que pues tengamos en nuestro corazón, ¿verdad? Que esto nos lleve nos motive, ¿verdad? Que hacer siempre el bien. Aunque sabemos que estamos en un mundo que es pues malo, ¿verdad? Que siempre va a procurar por su propio bien y siempre va a hacer las cosas pues con una forma ventajosa. Estos candidatos dicen, pues si tú votas por mí, yo voy a retribuir con algo mejor para que vivas mejor, ¿verdad? Pero ese es lo que mencionaba también el hermano Josué, ¿verdad? El pagar bien por bien y el mal por mal. Pero nosotros, por eso, ¿cómo podemos manifestar la justicia de Dios de la que hablaba Josué? Haciendo el bien, pues dando bien por mal, ¿verdad? Como Dios dio todo el bien, ¿verdad? Nos dio a su Hijo, nos enseñó, nos trajo perdón, reconciliación. ¿Y qué le dimos nosotros? Más, ¿verdad? Le pagamos más, le volvimos la espalda, pero gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos allá a Juan nuevamente, en el capítulo 10. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, dice en el verso 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, ¿verdad? Dios conoce a los que le siguen verdaderamente, ¿verdad? No a los hacedores de maldad que solamente le dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice, ¿verdad? Y dice, y las mías me conocen, porque hay una relación íntima con Él, un deseo sincero, ¿verdad? De estar en su presencia y decirle, Señor, ¿verdad? Pedir su fortaleza, su ayuda, su poder, su gracia, ¿verdad? Luego dice el verso 27 de ese mismo capítulo, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Se dan cuenta? Entonces, unos vemos, ¿verdad? Quienes actúan injustamente, ventajosamente, ¿verdad? Son porque no conocen a Dios, porque no le conocen. Y por eso debemos como tener misericordia, ser pacientes, ¿verdad? Con gente que a veces nos encontramos que trata de ganar ventaja, ¿verdad?
Con tan solo saber que somos cristianos, buscan la ventaja de cómo, a ver, cómo sacan provecho, ¿verdad? Y sí, quien se acerca a nosotros y nos pide y podemos ayudarlo y está dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Porque no acumulamos tesoros en este mundo, pero tenemos la libertad de poder ayudar a alguien, no tal vez con todo lo que nos pide, ¿verdad? Pero con algo de apoyar en su necesidad, lo podemos hacer. Pero a veces notamos que y tratan de sacar de provecho más, ¿verdad? Como que tuviéramos la obligación de darles todo lo que nos piden, ¿verdad? Porque no conocen a Dios, no lo han conocido, ¿verdad? Esa es la razón. Tenemos que tener paciencia. Recuerdo cuando una joven que vino a visitarnos y le hablamos acerca de, pues, del carácter del cristiano, ¿verdad? De que debemos de dar al que nos pide y bueno, pues a lo mejor a veces hasta nos roban y no exigimos que nos regresen, ¿verdad? Y luego se vio su actitud así como diciendo, aquí soy, ¿verdad? Con otra mentalidad de ver la manera de sacar ventaja, ¿verdad? Pero bueno, entonces los que le conocen dicen, escuchan mi voz y me siguen, ¿verdad? Se va a mostrar, ¿verdad? Y bueno, quiero hacer una pregunta que les digo que es la de la que extraí del artículo del tercer bautismo, del por qué permite Dios, ¿verdad? La pregunta que salta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué permite que haya injusticia, que el mal prevalezca, siendo un Dios tan bueno y tan poderoso que tiene más poder que el diablo? ¿Por qué existe el mal? Una de las respuestas es porque Dios ha dado libertad, libre albedrío al hombre, de que tiene la libertad de decidir seguir el bien o seguir el mal, ¿verdad? Y muchas veces Dios no detiene el mal, aunque en algunas ocasiones vemos que Dios limita, ¿verdad?, a algunos que los libra de que no le hagan daño a su semejante, como hemos visto, ¿verdad? Como encontramos tantas historias en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento de cómo Dios libró a algunos para que no les hicieran daño, ¿verdad? Pero en su mayoría, ¿verdad?, no detiene el pecado ni sus consecuencias del todo, ¿verdad?, por completo. No lo detiene porque podríamos decirlo así, es como necesario que exista el mal para que la justicia de Dios y su bondad se manifiesten. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se manifestó su bondad? Y como lo dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Miren la bondad de Dios con los que sufren, ¿verdad? Como Job lo pone de ejemplo. No recuerdo cómo dice, ¿no? Que es muy misericordioso, algo así. Ajá. Vean la misericordia, cómo el Señor es misericordioso, ¿verdad? Con los que sufren. Y entonces es por la existencia del mal que el carácter justo de Dios se haga evidente, ¿no? Por eso Jesús nos vino a mostrar un reino diferente, un reino nuevo, ¿verdad? En el que siempre busca hacer el bien, aunque nos paguen con mal. ¿Cómo podríamos practicar hacer el bien si no existiera el mal? ¿Podríamos? Si todo fuera
armonía, todo, bondad, todo. No podríamos practicar hacer el bien si no existiera el mal. De la misma manera, ¿cómo se evidenciarían los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, amado, pues, mi ánimo, ¿verdad?, es a vivir, ¿verdad?, haciendo el bien. Siempre procurando dar bien, aunque recibamos mal. Y no nos vaya a venir y se vaya a sembrar una raíz de amargura porque como hicimos bien y vimos que ya ni siquiera nos hablan, ¿verdad? Ni siquiera nos saludan, ni nada, ¿verdad? Y nos da sentimiento de, ¿por qué no? Pues lo que hice, ¿verdad? Ayudé, le resolví algún problema que tuvo o algo, y ahora ni siquiera me da la espalda. La razón es porque no conocen a Dios. Porque también nosotros vivimos así. No conocíamos a Dios, cada quien vivíamos conforme bien nos parecía. Buscábamos nuestro propio provecho, nuestro propio, pues sí, nuestro propio bien. Nos importaba solamente nosotros, pero ahora, si hemos conocido a Dios, buscamos hacer el bien, aunque nos paguen con mal. Pues que Dios les bendiga, amados. Era lo que les quería compartir, estos pensamientos, pues solo con este ánimo, ¿verdad?, de seguir a nuestro líder. Él no nos trae unas grandes propuestas donde nos pone todo, ¿verdad? Oh, prosperidad y todo, como hoy en día predicadores falsos, ¿verdad?, que hablan de la prosperidad, y como decía hermano Josué, que si tú das 10, tú te devuelve Dios 100%, y todo, pura emoción, todo, congresos, retiros y todas esas cosas que traen, solo buscar cómo divertirte, ¿verdad? No, el Señor dice, para los que me quieren seguir, esto va a suceder por mi causa. Las promesas vienen, dice, en aquel día. Si pasamos, ¿verdad?, ese tiempo de sufrimiento, de persecución, de ser calumniados, criticados y todo, dice, si nosotros perseveramos hasta el fin, seremos salvos, ¿verdad? Y entonces dice que nos recibirá en la gloria eterna y dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Las promesas de donde se acabará todo esto es estando con Él. Por fin se va a acabar todo este mal y entonces habrá solo bien, solo armonía, porque vamos a estar donde mora la justicia de Dios. Esfuércense, amados, esforcémonos, ¿verdad? Esta vida es temporal. Esforcémonos a pasar la prueba de este mundo. Nuestro Dios, nuestro Señor merece, ¿verdad?, que nuestra vida sea como en un sacrificio agradable, que llegue como un olor grato a su olfato, que seamos agradables. Esto es lo que nos espera a los que le seguimos. Dios les bendiga, Dios bendiga su palabra. No sé si hay algún comentario, pues, extra, o algún pensamiento que surgió, pues quisiera dejar un tiempecito si quieren compartir algo. ¿Tienes algo?
solo pensando viendo a los mártires, y uno se siente pequeño siempre viendo esas historias de lo que ellos sufrieron. Pero también otra idea que dice el hermano David es: a veces puede llegar a resultar más difícil vivir para Cristo que morir, porque morir, pues sí eran torturados de manera terrible, pero morían y ya iban con Él. Pero vivir 80 años, no sé cuánto voy a vivir, y a veces, pues en medio de pruebas, a veces se hace incluso aburrido el estar siguiendo a Cristo como debe ser, o hay falta de emoción, y hacer eso requiere más perseverancia, fidelidad. Sí, me llegó a comentar el hermano, si me dijeran, ¿qué prefieres? ¿Que te den un balazo? Pues, yo estoy dispuesto, ya, se acaba ahí, o seguir viviendo. Pues. También el apóstol Pablo dice eso, ¿no? Ya, quisiera yo ya, preferiría ya irme, pero por causa de ustedes me voy a... Sí, también porque el Señor de su voluntad no se queda más tiempo por causa de los hermanos, y algo así dice, no recuerdo exactamente, estoy nada más parafraseando. Claro que es mejor allá. Bueno, otra cosa que quería mencionar, que algo que estaba pensando, y es muy interesante, como cuando el Señor Jesucristo le dice a Pilato, le dice: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de... Dice, ¿de dónde? De arriba. De arriba, de Dios. De Dios. Y entonces, bueno, esa es otra de las cosas por las que no votamos, para no ir en contra de esa voluntad. Pues sabemos que Dios pone a los gobernantes de este mundo, y por eso no votamos. Pero estaba pensando cómo Dios pone esa autoridad, y entonces el Señor viene a este mundo como hombre y está en un gobierno que Él mismo puso, pero aún así no interfirió en eso. Es decir, no vemos que Jesús estuvo en la política o estuvo proponiendo algunas cosas al emperador para que fuera un mejor gobierno. No se metió en eso. Él puso ese gobierno y está dejando en sus manos las decisiones que vayan a tomar. Y aún se mete a este mundo, llega a este mundo y está bajo la autoridad de estos gobiernos. O sea, para mí es interesante pensar en eso, cómo el Señor estuvo aquí, que es el Rey, que es a quien puso las autoridades, y no se metió en eso. O sea, no influyó solamente dio testimonio de la verdad, y ellos tomaron su decisión, y Él claramente dijo: llevamos la imagen de Dios, no la imagen del César, que es lo que a veces dice mucha gente, y sobre todo en las iglesias denominacionales, dicen: es que pues vamos a la guerra porque estamos sirviendo al César. Dijo el Señor que diéramos al César lo que es del César, por eso saludamos a la bandera, por eso hacemos lo que el gobierno dice, ¿verdad? Pero una explicación muy buena de eso es, bueno, el Señor Jesucristo dice: ¿de quién es la imagen? ¿Verdad? Es de esta moneda, es del César. Entonces, pero tú no llevas la imagen del César, tú fuiste hecho a la imagen de Dios. Entonces, si tu imagen o tú te das al César, entonces al final dice: ¿qué queda para Dios? Para Dios. Si ya te estás entregando a lo que este mundo te está ofreciendo. Y bueno, pues eso no quiere decir que vayamos en contra del gobierno, no vamos a ir a protestar en contra del gobierno, ni porque veamos que es injusto lo que hace el gobierno vamos a ir a manifestarnos a la presidencia. Nos sujetamos en cuanto a pagar los impuestos, y bueno, pues en el momento en que se dicte una ley en contra del cristianismo verdadero y de reunirnos, pues ahí ya no vamos a poder estar sujetos al gobierno. En estos momentos no ha pasado, pero... No sé si les conté en la semana,
Bueno, ya algunos les conté, recibí una llamada de el administrador de Morris Cerulo. Ahora, Sí, un movimiento mundial tremendo, dice, para que me uniera a la firma en contra de Enrique Peña Nieto el matrimonio gay. del matrimonio gay, y todo. Y bueno, pues le dije, bueno, pues en realidad quienes seguimos al Señor Jesucristo no estamos llamados a cambiar este mundo, ¿verdad? Él dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. No dijo por estarse multiplicando la maldad, traten de tenerla como al costo que sea, como puedan, ¿no? La maldad se está multiplicando y el amor de muchos se está enfriando por causa de que el hombre no tiene a Dios, le ha rechazado, ¿verdad? No porque Dios no quiera habitar y estar en cada corazón, en cada alma. Dios es su deseo, que todos vengan al conocimiento de su verdad y se procedan al arrepentimiento. Pero me decía este hombre, pues, le dije, además no estamos asociados con ninguna asociación religiosa ni nada de eso. Si usted escudriña nuestra página, usted se va a dar cuenta cómo nos conducimos y solo queremos seguir sencillamente al Señor y poniendo en práctica sus sencillas enseñanzas y no tenemos nada que hacer con manifestándonos y tratando de cambiar el mundo, ¿no? Y parece que ha llegado un correo, ¿verdad? De todos modos, También me llegó. porque si no... Sí, a mí también me llegó por WhatsApp. Betty Fragoso me mandó para firmar. Ah, ok. Ok. Muy bien, pues... ¿Quieren proponer algún himno? ¿Ustedes qué?